En esta clase de hoy vamos a hablar de psiquismo y conducta. ¿Qué es el psiquismo? Nos preguntamos. ¿Qué es el psiquismo? Bueno, el psiquismo es algo intangible. El psiquismo es algo algo que no se puede tocar. Pero es algo muy importante para el ser humano. La primera relación entre mundo interno y mundo externo es una relación que tiene que ver con el psiquismo. Es una relación que tiene que ver con una necesidad que es interna y una satisfacción que es externa, ¿no? O del entorno. ¿Por qué? Básicamente cuando nace un bebé, un recién nacido, alguien interpreta el llanto de ese recién nacido. ¿Y qué interpreta? Bueno, interpreta que tiene hambre, por ejemplo. Que ese recién nacido tiene hambre. Entonces ahí es donde llega el seno materno. Esta primera relación entre el seno materno y el recién nacido es una muy precaria y arcaica, relación que tiene que ver con lo social. Relación que tiene que ver con una construcción de psiquismo. El ser humano viene al mundo, llega al mundo con la herencia de la cultura, con la herencia de la familia. Cuando decimos la herencia de la cultura, estamos diciendo puntualmente que nace en una determinada ciudad, en un determinado entorno, en un determinado barrio, con un determinado idioma o lenguaje y con una determinada familia. Es decir, nace en una cultura. Pero como este modelo de la primera relación nos dice que ese niño es inserto en esa cultura. Porque de todos los animales, de todas las especies, el cachorro humano viene provisto solamente de esa herencia, que no es poca. Es la herencia familiar, de salud o enfermedad, es la genética, es la herencia cultural. Entonces, vamos a pensar desde este punto de vista del nacimiento que la primera construcción que tiene un recién nacido es la construcción de lo que podemos llamar un psiquismo muy precario. ¿Cómo se construye este psiquismo tan precario? Muy bien. La persona en la cual recae la función materna, vamos a hablar casi todo el cuatrimestre de función materna y función paterna, y no los vamos a hacer recaer sobre dos personas de carne y hueso, sino vamos a hacerlos recaer en funciones simbólicas. Por eso en la próxima clase que tengamos vamos a ver qué son las funciones simbólicas, qué son los simbolismos, qué es un símbolo. Entonces estas funciones simbólicas recaen sobre dos personas. No tenemos acá diferencia de sexos, ni de sexualidad, ni de lesión sexual. Son dos personas
que han decidido criar un hijo. Después veremos las incidencias que tienen las distintas formas de familias que existen hoy en día. Después lo veremos cuando veamos un poco de adolescencia, cuando veamos un poco de también cuando vean un poco de crisis vitales con la licenciada Belluccio. Pero en principio vamos a hablar de una función paterna y una función materna de una pareja que decidió tener descendencia, un hijo, una hija. Entonces, decimos mundo interno, un mundo interno que es caótico en el nacimiento, un mundo interno que está mezclado, que está confuso, que es un caos desde el punto de vista que ese ser humano estaba dentro del vientre de la madre y no necesitaba nada. Tenía comida, tenía traslados, tenía oxígeno, no necesitaba respirar. Entonces estaba en un estado ideal, en un estado en el cual nos gustaría volver a todos, porque no tenemos mucho que hacer ahí. Nuestra madre lo hace todo por nosotros. Entonces, ese es un mundo ideal, digamos, ¿no? Ya tenemos dos conceptos acá, que es lo ideal y lo simbólico. Lo ideal y lo simbólico tienen un punto de encuentro en el ser humano. Todos lo que algunos psicólogos pueden llamar el espacio de confort, el lugar de confort. Eso sería lo ideal, como uno quiere estar. A uno le gustaría estar sin trabajar, que la comida esté cerca, que las cosas estén cerca, que no tenga que esforzarse para hacer nada. Pero es un mundo ideal, es una idea posible, digamos. El entorno social al cual llega el niño es un poco más cruel, es bastante más cruel, digamos, que ese mundo ideal donde ninguno de nosotros podemos recordar, porque el cerebro y el sistema nervioso central en su conjunto están absolutamente inmaduros. Después vamos a hablar de esto también, sobre dónde se apoya este psiquismo, cuando veamos neuropsicología en el segundo cuatrimestre, pero seguramente vamos a ver sistema nervioso central antes del fin de este cuatrimestre. Muy bien, entonces el entorno social tiene que ver con dónde está el niño, la niña, dónde empieza a vivir, fuera del vientre de su madre. El entorno social tiene que ver con una familia que uno no puede elegir, con una familia que uno no puede muchas veces digerir cuando es niño. Y entonces este entorno social, al no conocer a nadie, al no tener conocimiento, al no tener ningún tipo de estructura de conocimiento, para llegar al conocimiento hace falta una práctica del niño, hace falta una imitación del niño. Los niños, cuando somos niños, conocemos el mundo imitando a los demás. Pero para eso nos faltará todo el primer año, que es el más importante y en el cual
se asientan más conocimientos en toda la vida en ese año. Entonces, la necesidad es orgánica, porque nosotros tomamos a Otto Rank, que fue un discípulo de Freud, y tuvieron una comunicación epistolar que hoy ya no existe, es decir, un correo escrito, en el cual Otto Rank fue, por así decirlo, investigando qué pasa en el momento del nacimiento con el ser humano, porque estas son investigaciones, son presunciones, digamos. ¿Qué pasa en el primer momento del nacimiento con el ser humano? Bien, pasa que el nacimiento es un trauma, dice. Que nacer es traumático y que la primera respiración es como el fuego, es como si en nuestros pulmones, si en nuestro cuerpo ingresara fuego, ingresara un aire muy caliente. ¿Por qué? Bien, la respiración es una combustión. Una combustión que tiene que ver con la entrada del aire, la eliminación de gases del aire, porque hay 1.000.000 de gases en el aire, y la selección del oxígeno al sistema alveolar de los pulmones, a esos, cuando uno ve un pulmón, ve unos pétalos, unos como el extremo de de un pimpollo que se llenan de oxígeno. Ese oxígeno va a la sangre. Bien, en ese intercambio que se produce en la primera respiración cuando el niño llora, Otto Rank va a decir: el nacer es un trauma porque es pasar de un mundo perfecto, del mundo ideal, al mundo real, a la realidad, al entorno y a la cultura. Pero no se pasa de cualquier manera. Como ya dije, hace falta un año, por lo menos, para que ese recién nacido sea un bebé y para que ese bebé sea un niño de un año o un bebé de un año, como les quieran llamar. Hay bebés de 40 años también y hay bebés de 30 años, pero esos se quedaron en la época de bebé, o la mamá los puso en la época de bebé, los dejó. También vamos a hablar de eso cuando entremos bien a pensar y hablar sobre la psicopatología, de por qué, el por qué tenemos una adolescencia tan tardía. Pero ahora estamos hablando de los primeros momentos del nacimiento. Y estos primeros momentos del nacimiento son traumáticos. La necesidad es orgánica y la satisfacción es social. ¿Por qué es social? Bueno, porque la función materna, la función paterna, ya están en lo social. Ya hablan, ya conocen la cultura, ya saben de sus deseos, ya saben de sus necesidades. Y el recién nacido no sabe nada. Primero, sostener la gravedad, que antes no tenía que sostenerla, sentir el peso de su cuerpo. Es muy difícil pensar que uno de repente, en vez de pesar entre 70, 80, 90 kilos, empieza a pesar 350 de un momento para el otro. Eso sería primero asustarse mucho, tener mucho miedo ahora que ya tenemos, que ya somos grandes, ¿no? Pues supongo que los que estamos en esta clase somos todos mayores de 18 años y algunos bastante mayores de 18 años. Entonces, la idea central es que sostiene la respiración y sostiene
la gravedad. Eso es traumático, porque antes no lo tenía que sostener. La necesidad, esto quiero que quede bien grabado, porque sobre esto, sobre esta idea, sobre este intercambio, sobre esta paradoja y sobre estos pares de opuestos, necesidad y satisfacción, se va a instalar el deseo, del cual hablaremos luego. Entonces, la necesidad es orgánica, la satisfacción es social. Primer punto paradójico del ser humano. Si yo tengo hambre, tengo que comer y no me puedo autocomer. Sí me puedo autocomer. Si hago una huelga de hambre, mi cuerpo, cuando termina de comerse mi grasa, de ingerir mi grasa para vivir, empieza a ingerirse mis fibras y por último empieza a ingerirse todo lo que quede de nutrientes del cuerpo y por último llega la muerte. Eso es autocomerse. Pero el niño necesita una comida de afuera, es decir, la satisfacción de esa necesidad está por fuera de él mismo, de ella misma. Estamos hablando del mundo interno. Cuando hablamos del mundo interno, igual que cuando hablamos de psicopatología, estamos hablando de psicología social, que es un término, un concepto que es utilizado por el coaching también, el mundo interno. Cómo desde el coaching se ordena ese mundo interno, porque al fin y al cabo con el psiquismo están las emociones, los afectos, las sensaciones, y ese mundo interno, pasando por todas las etapas de la vida, no termina nunca de acomodarse. Siempre termina siendo un caos. Entonces, en la propuesta de la psicología social, ya hablamos un poco en la charla del jueves. En la propuesta de la psicología social, el psiquismo es el producto final, cualitativamente calificado, que no es reductible a otros fenómenos, que es específico, con naturaleza propia, de un funcionamiento biofísico, químico, en un contexto social determinado. Este texto lo voy a enviar, así que yo prefiero que escuchen antes de tomar nota. El que puede escuchar y tomar nota, me parece bien. Repito, estamos hablando de psicología social. La psicología social en Argentina fue investigada por Enrique Pichon Rivière y luego más tarde otra autora que veremos, Ana Quiroga. Entonces, en la propuesta de la psicología social, que es lo psíquico, el producto final cualitativamente calificado, que no es reductible a otros fenómenos, que es específico, con naturaleza propia, de un funcionamiento biofísico químico en un contexto determinado. Y acá nos ponemos otra vez en el punto de esta paradoja, ¿no? Cuando decíamos no reductible a otros fenómenos, no es reductible a otros fenómenos. Cuando decimos no es reductible a otros fenómenos, decimos el psiquismo es reductible solamente al ser humano, ¿no? No a otros fenómenos naturales, no a otros fenómenos animales, ni a otras cosas que se puedan ver del ser humano.
Es decir, al decir de Freud, después vamos a empezar a ver psicoanálisis también, al decir de Freud, el psiquismo es un aparato, aparte de todos los aparatos que tenemos, el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, aparato psíquico le llama Freud. Nosotros vamos a ver eso en las próximas clases. Y el funcionamiento biofísico-químico. Bio es de biología, de vida. La biología tiene que ver con una vida que respira y anda, o respira y tiene un proceso que es físico y químico. Las plantas tienen procesos físicos y químicos, tienen un peso y un proceso químico que es la fotosíntesis. Nosotros tenemos otro proceso físico y químico que es nuestro cuerpo, nuestro cuerpo que tiene nuestro esquema corporal, que es constituido de 3 formas de las cuales también hablaremos después. Cuando empecemos a hablar sobre lo que tiene que ver personas con discapacidad o capacidades diferentes, o el espectro de las capacidades diferentes o fenotipos conductuales, es decir, fenómenos que se dan solo en la conducta. Esto quiere decir fenotipos conductuales. Lo biofísico-químico tiene que ver en el ser humano con una forma del cuerpo, con un funcionamiento del cuerpo, del organismo, con un funcionamiento del organismo y con una química del organismo. Y en un contexto social determinado. No es cualquier contexto social. Como dije antes, somos hijos de una cultura que no elegimos. Somos traídos a esta cultura por alguien que eligió tener un hijo, una hija. Entonces, vamos a definir junto con la psicología social el psiquismo como relaciones dialécticas y vínculos con el entorno sociocultural y el ecoespacio que lo determina. Desglosemos un poco este concepto. Relaciones dialécticas tienen que ver el ir y venir desde la práctica a la teoría o el ir y venir de un extremo al otro. Un extremo de los afectos es el amor y el otro extremo de los afectos es el odio. Cuando en la cultura lo tenemos bien marcado, por ejemplo, en este vals peruano que es muy conocido, que se llama Ódiame, ódiame por piedad yo te lo pido, sin medida y sin clemencia, porque el odio es preferible ante el olvido, ¿no? O algo así dice la letra. Es preferible que me odies, yo voy a saber que me amaste, y es preferible al olvido, digamos, a la indiferencia. ¿Qué es el olvido? La indiferencia total. Entonces, las relaciones dialécticas tienen que ver con esto. Tienen que ver con estos 2 polos de necesidad y satisfacción que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Porque no es necesidad y satisfacción desde el punto de vista del nacimiento, que el niño parece que tiene hambre y alguien lo interpreta desde afuera y llega al seno materno. Sino eso persiste, insiste, resiste durante toda la vida. Tengo hambre, tengo que comer. Tengo sed, tengo que beber. Tengo una necesidad fisiológica, tengo que ir a un sanitario. Entonces, todas
las necesidades son orgánicas y todas las satisfacciones son sociales. Todas las necesidades son orgánicas, todas las satisfacciones son sociales. Las relaciones dialécticas como una unidad e interdependencia de los procesos psicosociales, psico de psiquis, social de entorno, psico de psiquis, social de entorno. En el par de opuestos necesidad-satisfacción, la satisfacción implica una relación con el mundo externo, en tanto ha implicado una relación con objetos de satisfacción que es externo al sujeto. Esos objetos de satisfacción son externos al sujeto. Y es interesante que el autor, Enrique Pichon-Rivière, traiga la palabra de objeto, porque así podemos diferenciar entre sujeto y objeto. Es muy importante en la psicopatología esta diferenciación entre sujeto y objeto, porque el ser humano es un sujeto, pero a veces queda como objeto. Quizás objeto de la necesidad y el deseo del otro, objeto de la necesidad y el deseo del discurso médico, objeto de la necesidad y el deseo de lo social. Quedamos objeto todos los días y a cada rato de una pantalla en este momento de la tercera revolución tecnológica. Tercera revolución tecnológica, digo porque la primera fue la computación, la segunda fue Internet y la tercera es la pantalla en la punta del brazo, en el extremo del brazo, que es la mano. En el extremo del brazo ya no tenemos una mano. Tenemos una mano con una pantalla, que se llama celular. Entonces ahí tenemos el mundo en nuestras manos. Eso es una verdadera revolución. Para los que ya estamos pisando los 60, antes hablábamos por un teléfono público y era la única comunicación que teníamos. Y nos podíamos comunicar con una sola persona. Ahora estamos hablando cuántas personas aquí. Les voy a decir. Entran pocos hoy, 16, 17, 18, 19, 20, 21 personas estamos hablando de lo mismo, en el mismo espacio, en el mismo tiempo y en el mismo dispositivo. Eso antes no ocurría, ocurre hoy. Muchos estarán del celular, otros están de su computadora. Es decir, la necesidad no se resuelve nunca de forma autónoma. Desde ese punto de vista, es fundante de psiquismo. ¿Por qué? Dijimos que el psiquismo es social, es lo más social que tiene el ser humano. Viene de parte de la cultura, viene de parte del entorno, viene de parte de la familia, nunca se construye en soledad. El hombre en soledad muere, el niño, el bebé que está en soledad muere. A este hecho, un psicoanalista inglés que se llamó Donald Winnicott, que aparte era pediatra, lo llamó marasmo. El marasmo es el nacimiento de un niño que queda abandonado y no muere de hambre. ¿Por qué? Él en su época de pediatra fue un médico de guerra en la Segunda Guerra Mundial y había muchos huérfanos. Él tenía poco personal, entonces
para una sala o una carpa, pongamos, en el frente de batalla, con 50 bebés recién nacidos o bebés en la primera infancia, en la lactancia, digamos, no en la primera infancia, había muchos bebés que quedaban sin atención y no morían de hambre porque las enfermeras, las pocas que tenía, le ponían la mamadera en la cuna de modo que pudieran comer. Y los niños se alimentaban de la leche, pero no se alimentaban de la relación que tiene ese alimento con lo social, con la función materna. No hay función materna. La necesidad no se resuelve nunca de forma autónoma, lo repito. La necesidad no se resuelve nunca de forma autónoma. Desde ese punto de vista, es fundante de psiquismo. La necesidad es fundante de psiquismo. Si cambiamos la palabra necesidad por ecoespacio o social, decimos lo social es fundante del psiquismo. No es el mismo sujeto aquel que puede saciar las necesidades básicas que aquel sujeto que por diversos motivos se ve privado de vínculos que logren satisfacer necesidades como hambre, frío, calor, sed, entretenimiento, amor, ternura, satisfacciones provistas por relaciones parentales, principalmente por la función materna y paterna. Por eso, cuando nosotros hagamos estos prácticos, cuando hagamos estos encuentros con pacientes, con personas de la calle, que muchas veces no llegan al sistema de salud por motivos que hemos ya enumerado el jueves, por muchos motivos, o porque no quieren ir, o porque no pueden ir, o porque no conocen, o porque han ido a sistemas de salud pública y los han maltratado, o se han sentido maltratados, o se han sentido desatendidos. Entonces, la situación de calle es uno de los padecimientos que hoy tenemos y que hoy vemos más asiduamente. Digamos que ambos sujetos, el que está deprivado de la relación social, deprivado de los vínculos, parten del mismo punto de necesidades. Tanto el que está deprivado de los vínculos como el que tiene muchos vínculos. Es el mismo punto de necesidad. Nace de un vientre. Solo que al tener respuestas diferentes construyen un mundo interno diferente. Hace un tiempo, yo creo que hace unos 4 o 5 años, no sé si todos conocen la Feria de Mataderos. En la esquina hay una estación de servicio donde la gente suele ir al baño. Y en esa cola del baño había una mujer, el baño de mujeres, que entró al baño, parió un niño y lo tiró al tacho de basura. ¿Está bien? Las mujeres que entraron atrás encontraron al niño. No sabemos los motivos. Seguramente nunca lo sabremos. Pero ese niño, ese ser humano no querido, no nació con las mismas necesidades que el ser humano que fue querido. Ahora, ¿va a desarrollar el mismo psiquismo? Desde este punto de vista de lo social. Pregunta. Y apago el micrófono para encontrar una respuesta. ¿Va a desarrollar la misma forma psíquica, el mismo
psiquismo una persona que fue abandonada en el parto con otra persona que fue atendida y tuvo relaciones sociales? ¿Ustedes qué piensan? Que no, que en realidad no va a tener, porque no tiene el amor que encuentra al nacer de su madre. Uno parte desde la falta, entonces, bueno, creo que ahí está la diferencia. Bien, Analía habla de la falta y Claudia habla del amor. Son dos cosas que todos conocemos, el amor y la falta. La falta de amor o la falta de cualquier otro elemento que nos haga sujetos. Y yo creo que están acertadas las dos, son dos buenas respuestas. Uno parte de la falta. Si uno nace con una ansiedad, porque parte de la falta. Y justamente Claudia habla de lo que colma esa falta, del amor. Porque no solo el seno materno, viene el sostén, cómo el niño se acomoda en los brazos de la madre, las caricias, los besos, los cuidados maternos, las palabras de la madre, las palabras de la función materna. No imaginen una mujer, ni imaginen un vientre, imaginen una función materna. Las personas cubren funciones maternas y paternas, sean mujeres o sean hombres, porque son funciones simbólicas. De eso estoy hablando justamente. Entonces, el mundo interno se constituye a partir del nacimiento, el trauma del nacimiento, el dolor de nacer, la satisfacción de ese dolor intenso mediante el pecho materno y la ternura o maternaje. Yo diría la ternura del maternaje. La resignificación fantasiada de esta satisfacción, la resignificación. ¿Qué es resignificación? Uno vuelve a significar, como cuando lee un libro y lo vuelve a leer dentro de 5 años. Le encuentra algo nuevo. La resignificación tiene que ver con esta cuestión de cuando el niño queda solo, tiene una fantasmática, una fantasía del pecho materno, y ahí hay una resignificación. Ahí es donde empieza el desdoblamiento de lo real y lo simbólico, en la fantasía. ¿Qué se fantasea? Ese vínculo con el pecho materno, por lo tanto, con la función materna, con una de las funciones maternas. El interjuego primario entre la fantasía y la presencia real de un maternaje, vínculo primitivo o primigenio con el objeto de satisfacción, que se produce durante gran parte de la vida y se introyecta de forma inconsciente. Es en este ámbito donde se juegan los vínculos, las relaciones sociales. Podemos pensarlo como un mundo interno, un grupo interno, un ámbito psicosocial por excelencia a este mundo interno. Psicosocial, ¿por qué? Porque después, luego, cuando el niño va creciendo, que tiene que utilizar la imitación para tener la posibilidad de crecer y de tener funciones sociales simbólicas, ese mundo interno, ese grupo interno, ese ámbito psicosocial por excelencia, es donde queda la fantasía y donde queda inscripto el aprendizaje, el conocimiento de lo social.
El aprendizaje, lo social, es el aprendizaje en sentido restringido. Es lo primero que conocemos. Entonces, dos instancias se conjugan en este ámbito psicosocial. Lo singular, la personalidad, la conducta, los ritualismos, el pensamiento, la organización personal, las fantasías, la imaginación, la sexualidad, la sexuación, que ya veremos la diferencia entre ambas cuando hablemos de psicoanálisis, lo singular y lo social, el entorno familiar, el entorno objetivo, los objetos, los muebles, los inmuebles, la escolaridad, las amistades, la capacidad de vinculaciones y sociabilidad. Bien, lo que hemos visto en la clase de hoy es cómo uno nace un ser humano completamente desprovisto de toda, de todo el mundo social, solamente provisto de esta cultura y de esta herencia, pero desprovisto de una cultura que tenga que ver con un psiquismo. A esto luego se le va a agregar los aprendizajes del niño, los aprendizajes que vienen por imitación y los aprendizajes que vienen por aquel niño que es un poco más, que tiene diferentes personalidades, entonces se animan un poco más a conocer el mundo. Tenemos el recién nacido, que al mes deja de ser recién nacido y empieza a ser un bebé, un niño de la lactancia, un lactante. Del lactante luego viene el deambulador. El niño empieza a comer, empieza a adquirir fibras, entonces en vez de esa grasita que tienen esas piernas gorditas, empieza a crear los músculos. Algunos niños gatean antes de caminar, otros niños caminan antes de gatear. Eso tiene que ver con lo social también, con quien tenga en su entorno para sostener esta marcha. Pero por lo general, en el deambulador se da la posibilidad del conocimiento, que luego se pierde en un 50%, en un 60% en la adolescencia y en la adultez, por no decir en un 100%. ¿Por qué? El niño necesita conocer. Ya sabemos que el niño nace sin conocer. No conoce nada ni nadie. Entonces el niño, para sentir seguridad, necesita conocer. Cuando empieza a gatear, se le llama deambulador, porque deambula por todas las casas, por toda la casa o por todo el lugar donde esté. Al deambular empieza a conocer y empieza a investigar, no solo a conocer. ¿Qué empieza a investigar? ¿Qué es lo que investiga? En principio, esos sonidos que eran sonidos de lo natural que estaba escuchando dentro del seno materno, en el vientre. Luego los sonidos de las voces que se hicieron más cercanas cuando nació, las gesticulaciones de las personas. ¿Se dieron cuenta o ustedes pensaron en que los niños adoptados se parecen a los padres? Muchas veces los niños adoptados de muy pequeños tienen un gran parecido a sus padres adoptivos. Esto es básicamente por esa idea de la imitación.
En lo que se parecen es en la forma de hablar, en los gestos, en la gesticulación, en las sonrisas, porque el niño aprende imitando. Luego de todo aquello que imita, cuando empieza a deambular, empieza a investigarlo. Y no solo empieza a investigar el objeto, comienza la investigación de la función del objeto. ¿Mm? Se dieron cuenta que cuando recomiendan los pediatras que cuando la madre está cocinando y tiene un niño pequeño que ya puede pararse a la altura de la cocina, los mangos de las sartenes, los mangos de las cacerolas vayan para dentro de la cocina y no para afuera, porque el niño y su avidez por conocer y su modo investigador lo que hace es sacar todo ese conocimiento de adentro de su psiquismo y tomar el asa, el mango de esa olla, de esa sartén, y entonces si tira de ahí se quema, si está cocinando la madre. Pero no es una travesura como se lo toma, porque hizo una travesura, sino porque el niño quiere conocer. Necesita conocer. Después necesita conocer las funciones de eso. Necesita saber que eso sirve para cocinar. ¿Y para qué cocinar? ¿Cómo cocinar? ¿Por qué cocinar? ¿Por qué cocinar los alimentos? Por lo menos los que se cocinan. La carne, las legumbres, las hortalizas. ¿Por qué cocinarlas? ¿Por qué no comerlas crudas? Entonces ahí vienen las preguntas. Después del conocimiento del objeto, después del conocimiento de la función, viene el conocimiento por medio de la pregunta. Esa pregunta nos sirve cuando somos niños para saber por boca del otro, a veces. Es la edad de los por qué. Nos hemos saltado 2 o 3 años, pero los niños empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ese por qué no termina nunca, porque en realidad el objeto y la forma tienen muchas funciones y tienen muchas derivaciones. Eso es psiquismo puro. Eso es lo que es el psiquismo. Lo construimos con la avidez de conocimiento por necesidad y por la respuesta del medio, del entorno, de la cultura. Entonces, el psiquismo es aquella función superior que nos va a dar la posibilidad, junto con el sistema nervioso central, del pensamiento. Del pensamiento nace la teoría y del pensamiento nace la práctica. Es decir, primero, la teoría, imito aquel que conozco, aquel que veo, y después empiezo a practicar esto de alguna forma que me dé un resultado. Eso es puntualmente el psiquismo. Lo hemos visto hoy desde la psicología social y vamos a seguir viéndolo desde el marco del psicoanálisis. Hablo un poco del marco teórico de esta formación profesional. El marco teórico de esta formación profesional, en psicopatología por lo menos, y en todas las áreas, los módulos y las materias que ustedes tengan, el marco teórico es la psicología social, el psicoanálisis y la consultoría psicológica de Carl Rogers. Estamos hablando de Enrique Pichon Rivière, de Freud y Lacan,
y de Carl Rogers, que es el padre de la consultoría psicológica, porque de Carl Rogers vemos el enfoque centrado en la persona. De Pichon Rivière y Ana Quiroga vamos a ver el enfoque centrado en lo social, cómo se constituye el psiquismo en la familia. Y del psicoanálisis vamos a ver el enfoque centrado en el psiquismo. Es decir, que entre los tres enfoques vamos a armar, vamos a constituir, vamos a tener una idea de una psicopatología. ¿Qué pasa con el psiquismo constituido de una forma y por qué después se puede sobre ese psiquismo asentar una patología, ¿no? Que le vamos a llamar psicopatología. Toda esta parte de psicopatología 1 va a tener que ver con el conocimiento de esta idea de conceptos, ideas que trajeron, que investigaron estos autores. Aparte de algunos otros autores, porque cuando hablo de objeto y función, el objeto es una cosa y la función es otra. Para que se den una idea, mi hijo, tengo un hijo que cumple 9 años la semana que viene, y cuando él era chico y empezó a deambular, encontró el lugar donde se guardaban las ollas. Muy bien, empezó por una, empezó a ver para qué servía, la miraba a la madre cuando cocinaba o me miraba a mí cuando cocinaba, veía que servía para cocinar, sacó otra más chica, sacó elementos más chicos, como teteras, como hervidoras de leche, y un día lo encontramos haciendo música como si fuera una batería. Es decir, que él unió objeto y sujeto, objeto y función. Sujeto, objeto y función. Él es el sujeto que toma un objeto y empieza a conocer la función. ¿Y de dónde sacó la función de la batería? Bueno, mirando los videos que, por ejemplo, yo puedo ver música en vivo, de rock nacional, de rock internacional. Y la herencia de la música. Mi padre era músico, perdón. Yo soy músico. Mi hijo mayor es músico profesional de jazz. Y ahí está la herencia. Entonces está la herencia, el sujeto, el objeto, la función y la investigación. La herencia es esta cuestión social que heredamos, y que no es genética, ¿ok? Aunque los músicos pensemos que la música es casi una genética, casi una herencia genética. Es muy difícil que el hijo de un músico no se interese por la música. Primero porque hay una herencia, segundo porque hay una imitación. El padre toca la guitarra de chico, desde que el niño es muy chico, o toca un instrumento desde que el niño es muy chico, y después el niño se interesa por la música. Y el bebé se interesa por la música, el niño se interesa por la música, el adolescente y después el adulto. Que de ahí venga un músico profesional, como es mi primer hijo, que es un músico de conservatorio, que lee música y todo. Diferente a mí, diferente a mi padre. Mi padre tocaba de oído y yo estudié un poco, pero después el camino de la música es muy difícil, y es otro idioma y es otro lenguaje, es como
aprender a hablar chino y uno habló toda su vida castellano, o español. Entonces el lenguaje musical es muy difícil. Y yo no tuve la constancia de seguir el lenguaje musical porque seguí estas profesiones que tengo. La psicología social, la docencia, la consultoría psicológica. Entonces tuve otros intereses que la música, y la música en mí quedó como afición, digamos, ¿no? Como escucha. Pero sí, mi hijo mayor estudiaba radiología y me dijo, papá, a los 30 años, yo era viudo, después me volví a casar, papá, no quiero, no me interesa la carrera que estoy estudiando. Es una carrera de mucho futuro, hay pocos radiólogos y mucho trabajo, pero a mí no me interesa, yo quiero ser músico. Bueno, perfecto, quiere ser músico, vaya y estudie, sea músico. Este es un hombre ya, sabe lo que tiene que hacer. Entonces siguió por el camino de la herencia, pero con su propia manera, que eso es lo que esperamos de los hijos, ¿no? Que quizás sigan por el camino de la herencia, que hagan uso de esta herencia, pero a su propia forma, con su propia manera. Y el que va a cumplir 9 ya está empuñando la guitarra y ya está tocando unos cuantos acordes y es muy rápido para conocer los acordes de la guitarra. Es muy rápido para conocer las posibilidades, inmensas posibilidades, infinitas posibilidades musicales que tiene una guitarra. Muy bien. Voy a cerrar el micrófono y me voy a prestar a las preguntas. Así terminamos la clase. Así terminamos todas las clases durante todo el curso. ¿Está bien?